¿qué es lo que vamos a necesitar? Por principio de cuentas, nuestra pieza de madera. Esta es mi pieza en crudo, mi pieza sin pintar, una pieza de MDF. Aquí es donde ustedes pueden ver más fácilmente que no ocupa nada de espacio. No llega ni a los 5 centímetros ya cerrada. Yo creo que si acaso serán como 3 centímetros más o menos. Entonces, pues bueno, esta es mi pieza con la que yo voy a estar trabajando. Y lo primero que voy a hacer pues es retirar las bisagras que vienen aquí, que es lo que me permite doblarla, para que me resulte más fácil pintarlo. Es más fácil si lo pinto por separado que si lo mantengo unido y trato de pintarlo estando todo unido. Entonces vamos a separar con un desarmador, vamos a quitar los tornillitos que tienen aquí mis bisagras y eso lo voy a reservar. Una vez que yo le haya separado las piezas, lo que voy a hacer es que por las partes externas, estas partes es el interior de mi pieza. Esto es el interior. El interior es lo que me va a quedar adentro, ¿sí? Entonces las partes externas, que serían esta parte de arriba y la parte de abajo, voy a empezar dando una base en color blanco. Sí, repito, las partes externas, que es la parte de abajo y la parte de arriba, vamos a dar una base en color blanco. Y una vez que hemos dado nuestra base en color blanco, vamos nosotros a elegir o a escoger una prenda de mezclilla, repito, que ya no utilicemos, que a lo mejor ya está muy viejita o ya no nos queda, o que por alguna razón ha caído ya en desuso. Vamos a rescatarla, vamos a trabajar sobre esa y no lo vamos a, por ejemplo, si es un pantalón, no lo vamos a utilizar todo el pantalón. Si es una chamarra o una camisa, tampoco vamos a utilizar toda la chamarra. Vamos a seccionar una parte, pero que sea una parte que conserve costuras y que conserve sobre todo los bolsillos. Esto era un pantalón de mezclilla que yo ya recorté. Le quité una parte, entonces con esto es con lo que yo voy a trabajar. ¿Sí? Repito, tienen que tomar en cuenta que la parte que ustedes corten conserve esto. Les repito, al menos un bolsillo. Esta es la parte de atrás, puede ser la parte de adelante también. Puede ser, por ejemplo, una manga de la chamarra, pero la parte del puño donde vienen las costuras. Aquí lo importante es que se vean las costuras, que yo pueda trabajar guiándome con las costuras, con los pespuntes, con los dobleces de la mezclilla. Entonces esto es lo que yo voy a usar. Ya mi pieza está pintada porque pues bueno, yo con esto hice mis muestras y si se dan cuenta pues aún así la puedo seguir usando. Sí, entonces la voy a recortar, la pieza que yo voy a usar, la voy a cortar para que no me haga mucho bulto. Y con eso voy a estar trabajando. Entonces, como les comento, como primer paso lo que voy a hacer es que voy a dar una base en color blanco a mis piezas. ¿Sí? Repito, voy a dar la base en color blanco a las partes externas, que son la parte de arriba y la parte de abajo. Y como ya adelanté un poquito mi tarea, yo tengo aquí mi pieza ya en color blanco. ¿Sí? Recuerden, le di una base en este tono. Y pues bueno, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar un platito de vidrio o un tazoncito. Lo que quiero es que no sea una superficie totalmente plana, sino que tenga un poquito de profundidad, porque voy a utilizar pintura, pero la voy a diluir con agua para que me quede con una consistencia muy ligera. ¿Sí? Entonces voy a tomar, en este caso yo utilicé un azul noche, ustedes pueden utilizar un azul marino. Si quieren que les quede un tono de mezclilla muy clarito, pueden utilizar un tono más claro o pueden a lo mejor rebajarlo un poquito con color blanco, hacerlo más clarito. Aquí repito, es el tono de azul que ustedes quieran o cualquier otro color que ustedes elijan. Repito, la ventaja de que la mezclilla sea ahora de varios colores es que nosotros podemos elegir también
el tono que nosotros querramos. Con mi pincel voy tomando agua y el agua la voy a agregar aquí para empezar a diluir mi pintura. Me tiene que quedar muy ligerita. Vean. Yo tengo que ir calculando el agua. Digamos que puedo poner partes iguales de agua y partes iguales de pintura. ¿Sí? Para que me quede muy ligera voy a poner un poquito más. Sí es muy importante que calculemos que nos alcance sobre la superficie en la que voy a trabajar, porque una vez que yo empiece a aplicar mi pintura lo tengo que hacer de manera rápida para que no se me seque. Entonces no puedo preparar poquita, aplicarla y si me faltó hacer más, porque en lo que yo diluyo más, la que ya tengo aquí se me va a secar y no voy a lograr el efecto que yo quiero. Entonces sí asegúrense de que la cantidad de pintura que ustedes van a diluir sea suficiente para que nos alcance para cubrir toda la superficie que nosotros queremos trabajar. ¿Sí? Ok, voy a tomar entonces mi pincel. Estoy trabajando con un pincel de filamento de nylon. Es un pincel plano. Un pincel plano ancho. No traten de hacerlo con un pincel pequeñito porque se van a tardar mucho. Este pincel que yo tengo es un pincel de 1 pulgada. Y entonces eso me va a ayudar a mí a abarcar una superficie mayor. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya tengo aquí mi pintura preparada. Ya tengo mi superficie pintada en blanco. Lo que voy a hacer es que voy a empezar a aplicar mi pintura como si estuviera pintando en una sola dirección. Y si se dan cuenta, aquí se ve que mi pintura está muy ligera. Esto es lo que yo quiero. Sí, y repito, voy a cubrir toda mi pieza. En algunos proyectos que hemos utilizado una técnica similar, hemos trabajado por partes. En este caso voy a trabajar con toda mi pieza y repito, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible sin detenerme mucho. No me tiene que quedar perfectamente cubierto. Recuerden que al haber rebajado ya mi pintura con agua me va a quedar un tono muy translúcido, que es precisamente lo que yo quiero. Sí, y lo voy a hacer en una sola dirección. No se trata de que yo haga esto. Voy a hacerlo en una sola dirección. Se me van a ver las marcas del pincel, pero todas hacia un solo lado. ¿Sí? Ok. Una vez que ya cubrí toda mi superficie, lo que voy a hacer es que voy a tomar mi pieza de mezclilla. Voy a elegir cuál es la parte que yo quiero trabajar. La voy a centrar muy bien. De esta forma. Y con mis manos voy a hacer presión. Simplemente voy a hacer presión, centrando más presión o haciendo más fuerza sobre las partes que yo siento que tienen las costuras. La costura de la bolsa, por ejemplo, la costura de estas uniones. Sí, entonces esto es lo que yo voy a hacer simplemente. Hacer presión muy bien. Y de esta forma voy a empezar a lograr una textura sobre mi pieza. Vean, así de fácil y así de sencillo lo voy a ir haciendo. No lo voy a levantar hasta que haya hecho presión sobre toda la superficie. Ok, entonces voy a retirar sin mover mi tela. La voy a tomar por dos extremos y la voy a retirar. Esta la doblo para no manchar nada. Y vean cómo aquí ya se notan el bolsillo que tiene o sea, la parte de la tela que yo escogí, que tiene el bolsillo, tiene estas costuras arriba y una costura al lado. Sí, entonces esto voy a hacer un poquito de ruido con mi secadora porque lo voy a secar. Esto tiene que estar muy seco para el siguiente paso que yo voy a realizar. Voy a acercar un poquito mi trabajo. Si se dan cuenta, se alcanza a ver
las costuras, se alcanzan a ver las costuras, se alcanzan a ver la parte donde se encima un poquito la tela, se distingue perfectamente bien el bolsillo que yo elegí, y pues bueno,